Imagínate, era una de esas noches en las que el viento no dejaba de silbar, haciendo que las ramas de los árboles golpearan las ventanas como dedos helados tratando de entrar. El cielo estaba tan oscuro que parecía que alguien había apagado todas las estrellas, dejando solo los relámpagos para iluminar la oscuridad por unos segundos. Yo tenía 18 años en aquel entonces y vivía con mi padre, que ya contaba con 45, en una casa sencilla pero acogedora. La sala de estar era amplia, con un sofá grande y un viejo sillón donde mi padre solía quedarse dormido al volver del trabajo. En una esquina había una estantería llena de libros polvorientos que él siempre prometía leer pero nunca lo hacía. Aquella noche, la tormenta caía con tanta fuerza que el tejado parecía estar librando una batalla contra la lluvia. Los relámpagos rasgaban el cielo y el estruendo de los truenos hacía temblar las ventanas. Podía jurar que sentía el suelo vibrar con cada trueno. El olor a tierra mojada, arrastrado por el viento, se filtraba por la rendija de la puerta, y toda la casa se envolvía en una atmósfera de tensión, como si algo muy importante estuviera a punto de suceder. Mi padre se encontraba sentado en la cocina, bebiendo una taza de té de manzanilla para calmar los nervios. Miraba por la ventana con una expresión lejana. Yo, por mi parte, estaba recostado en el sofá, abrazado a un cojín, tratando de leer un libro de misterio. Pero cada vez que leía una frase, un relámpago me distraía, haciendo que mi corazón se acelerara. Era como si todo mi cuerpo supiera que esa no sería simplemente una noche lluviosa más. En medio del estruendo de la tormenta, surgió un sonido que no encajaba con la noche, golpes fuertes en la puerta. Tac, tac, tac. Y una voz masculina suplicando ayuda. Mi padre arqueó las cejas y me miró asustado. Ya era tarde, la lluvia era violenta y no solíamos recibir visitas a esa hora. Aún así, se levantó con cuidado, como si temiera que cualquier ruido más fuerte pudiera atraer algo peor. Caminé tras él, sintiendo cada tabla del suelo de madera crujir bajo mis pies. Tenía el corazón a 1000, pero la curiosidad me impulsaba a seguir. Cuando mi padre entreabrió la puerta, vimos a un hombre. Parecía tener alrededor de 30 años, estaba completamente empapado, con el cabello oscuro pegado a la frente, y temblaba tanto de frío como de nervios. Su rostro estaba tan pálido que casi parecía transparente. Incluso con la luz tenue del pasillo, podía distinguir en sus ojos una mezcla de desesperación y terror. «Por favor, ayúdenme», dijo con la voz entrecortada. «Alguien me persigue, necesito esconderme». Cada relámpago que iluminaba la sala volvía su expresión aún más tétrica, como si hubiese salido de una película de terror. Empecé a sudar frío y retrocedí un paso. Mi padre se quedó inmóvil, indeciso, sin saber si dejar entrar al hombre o no. Siempre fue muy bondadoso, pero también sabía que no se debe confiar ciegamente en extraños, y menos en una situación tan rara. Entonces sonó el teléfono, inundando la casa con su sonido estridente y aterrador. Corrí hacia la cocina para contestar. «¿Hola?», respondí con la voz temblorosa, intentando no parecer tan asustado. Al otro lado de la línea, reconocí la voz de nuestro vecino de 50 años, que vivía justo al lado. Hablaba rápido, casi gritando. «No dejen entrar a ese hombre. Acaba de meterse en mi patio y se robó un hacha de mi cobertizo». La noticia me heló por dentro, como si estuviera bebiendo agua con cubitos de hielo en pleno invierno. Volví corriendo a la sala y le grité a mi padre. «Papá, cuidado. Tiene un hacha». El hombre empapado notó mi reacción inmediata y sus ojos cambiaron del miedo a la rabia. Dio un paso hacia adelante, como si fuese a forzar la puerta, pero mi padre fue rápido y la cerró de golpe, girando el pestillo con firmeza. Los golpes desde fuera se intensificaron, y cada vez que él golpeaba la puerta, yo sentía que el impacto reverberaba en mi pecho. «Ábranme», gritaba, su voz ahogada por la lluvia y el viento. «Abran o lo romperé todo». Mi padre corrió a coger el teléfono para llamar a la policía, mientras yo trataba de empujar una estantería contra la puerta. Me temblaban los brazos, no solo por el esfuerzo físico, sino también por el pánico.
El sonido de la madera arrastrándose por el suelo era ensordecedor. Por un momento, toda la casa se redujo a esa sinfonía aterradora. La tormenta fuera, los golpes en la puerta y nuestros corazones desbocados. La policía prometió llegar rápido, pero con una tormenta de esa magnitud, cualquier trayecto se volvía más lento y peligroso. Mi padre y yo nos escondimos detrás del sofá, mirando la puerta cerrada con llave. Parecía que la madera tenía vida, estremeciéndose y quejándose con cada golpe. Las luces de la casa titilaban debido a la fuerza del viento, amenazando con apagarse en cualquier momento y dejarnos en la oscuridad total. De repente, el ruido cesó. Un silencio absoluto, salvo por el estrépito de la lluvia y los lejanos truenos. Mi padre y yo nos miramos con pánico. ¿Se habría marchado aquel hombre? ¿O estaría dando la vuelta a la casa, buscando otra entrada? La respuesta llegó de inmediato. A través de un relámpago, vimos por la ventana lateral su silueta cruzando el jardín, sosteniendo algo que relucía brevemente con el destello. Era el hacha. Mi padre tiró de mi camisa, casi arrastrándome, lejos de la ventana. El miedo que sentí en ese instante se apoderó de mi cuerpo de una manera que jamás había experimentado. Los árboles del jardín se balanceaban con furia, y cada ráfaga de viento parecía traer el eco de pasos a nuestro alrededor. Finalmente, las sirenas de la policía resonaron por la calle, llenando el aire con un sonido de esperanza. Luces rojas y azules cortaron la oscuridad, reflejándose en los charcos del jardín. Las patrullas se detuvieron frente a nuestra casa y los agentes descendieron con linternas y armas en la mano. Escuché gritos de advertencia, pasos apresurados en la hierba empapada y después los gritos de aquel hombre que luchaba por no ser esposado. Pero estaba rodeado, sin salida. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando los agentes, al fin, lo sometieron. Él gritaba cosas sin sentido y maldecía al mundo, pero acabó en el asiento trasero de la patrulla. Mientras se lo llevaban, me pareció ver cómo sus ojos se cruzaban con los míos por un instante, llenos de odio y locura. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. A la mañana siguiente, cuando el sol por fin se alzó y la tormenta había pasado, todo parecía tan tranquilo que resultaba difícil creer en el terror vivido la noche anterior. Sin embargo, bastaba con mirar la puerta arañada de la sala para sentir un escalofrío. Afuera, la tierra estaba empapada y las hojas caídas daban testimonio de una noche que casi terminó en tragedia. El vecino, de 50 años, vino a vernos, aún nervioso por lo sucedido. Explicó que había visto al hombre merodeando por su patio, y al enfrentarse a él, el sujeto entró en pánico, agarró el hacha del cobertizo y huyó. La policía confirmó que lo buscaban por otros robos y amenazas en la zona. La prensa local estuvo días comentando el caso y los vecinos empezaron a cerrar puertas y ventanas con mucha más precaución. Desde aquel día, todo cambió para mí. Ya no veía las tormentas con los mismos ojos. Antes, me fascinaba la belleza de los relámpagos surcando el cielo. Ahora, sentía un escalofrío al recordar a aquel hombre empapado, con un hacha en la mano y una mirada desesperada. Mi padre y yo comenzamos a tener conversaciones más profundas sobre la confianza, la seguridad y la importancia de seguir nuestros instintos. ¿Conoces esa sensación de que el aire a tu alrededor se vuelve pesado, como si te advirtiera de que algo malo se avecina? Pues ahora creo firmemente que no es solo producto de la imaginación. Parece que el mundo susurra cuando algo va mal. Aquella noche, estaba gritando con todas sus fuerzas, pero mi padre y yo no lo comprendimos de inmediato. Desde entonces, cada vez que escucho la lluvia golpeando con fuerza sobre el tejado, me acuerdo de ese hombre, de su rostro desesperado, mi carrera para atender el teléfono, mi padre intentando mantener la calma y de cómo nuestro vecino nos salvó con una simple llamada. Recuerdo cómo mi casa, que antes me parecía tan segura, tembló de miedo junto conmigo. Y comprendo que el verdadero terror no está solo en los ruidos del viento o en el estruendo del trueno, sino en la maldad que puede habitar en el corazón de las personas. A pesar del susto, también aprendí el valor de la valentía. Mi padre, aunque asustado, se mantuvo firme. La policía llegó y cumplió su deber, demostrando que podemos contar con ellos en momentos difíciles. Y yo, que me consideraba un joven inexperto, entendí que el miedo también nos enseña a ser fuertes y a valorar la vida,
tanto la nuestra como la de quienes amamos. Ahora comparto esta historia para que sepas que, cuando sientas esa extraña sensación de que el aire se vuelve más denso y opresivo, prestes atención. Tal vez sea solo la lluvia trayendo recuerdos y escalofríos, pero tal vez sea una señal de que algo peligroso anda cerca. Y ante la duda, amigo mío, más vale cerrar la puerta, llamar a quien pueda ayudar y proteger a los tuyos. Porque el peligro no siempre llama dos veces. Si algún día la próxima tormenta hace temblar tu tejado, acuérdate de mí. Acuérdate de aquel hombre desconocido, del hacha robada y de cómo una simple noche de lluvia se convirtió en pesadilla. Mantén el corazón alerta y las ventanas bien cerradas, pues el terror no elige hora ni lugar para manifestarse. Y que este recuerdo sirva como advertencia constante de que, a veces, el aire no es solo aire. Puede estar cargado de secretos oscuros, esperando el momento exacto para revelarse. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagina que el día está casi terminando. El sol, ya cansado de brillar tantas horas, se despide del cielo tiñendo las nubes de pinceladas anaranjadas y rosadas. Las aceras comienzan a oscurecerse y el viento trae un frescor agradable que te hace pensar, qué bien se siente salir a pasear ahora. En este ambiente tranquilo, sales a caminar con tu perro, un fiel compañero de 4 años que adora olfatear cada rincón de tu barrio. Te divierte verlo meter el hocico entre arbustos, postes y cualquier cosa que huela diferente. ¿Quién sabe si no está buscando algún tesoro oculto, verdad? La calle está en calma, casi desierta. Algunos vecinos ya han recogido el felpudo de la puerta, han encendido las luces de la casa y han cerrado las ventanas para protegerse del rocío de la noche. Mientras caminas, oyes a lo lejos el sonido apagado de un televisor, quizá un noticiero o un programa de concursos, es difícil saberlo. Por un instante, todo parece tan pacífico que dan ganas de olvidar el tiempo y simplemente disfrutar de la brisa. Allá, en la otra cuadra, ves a un señor de 68 años. No es muy alto, pero mantiene un porte elegante, a pesar de sus cabellos blancos y las marcas del tiempo en su rostro. Se nota, en sus movimientos, que posee cierta experiencia de vida. Su expresión es serena, pero si observas bien sus ojos, verás que tiene una mirada atenta a todo lo que pasa a su alrededor. A su lado camina un perro más anciano, de hocico ya encanecido, que avanza con pasos tranquilos. Es como si fueran dos viejos amigos que disfrutan cada momento juntos. El tiempo transcurre sin grandes sorpresas. Tú dejas que tu perro olfatee un árbol, mientras el señor hace lo mismo al otro lado de la acera. Sin embargo, en lo más profundo, sientes un escalofrío subiendo por la nuca. No sabes por qué, pero es esa sensación de que el aire se ha vuelto distinto, casi demasiado denso para un atardecer tan hermoso. De pronto, el viento que antes acariciaba tu rostro parece volverse más frío y cortante, como si hubiera perdido su amabilidad. Tratas de ignorar ese escalofrío, pensando, seguramente estoy impresionado, o tal vez estoy cansado. Pero entonces notas algo fuera de lo normal. Un hombre aparece en tu campo de visión, vestido con una sudadera oscura y la capucha cubriéndole la mitad del rostro, dejando apenas el mentón y parte de los labios visibles. Quizá tenga unos 30 y tantos años, una estatura media, pero hay algo en su forma de andar que inquieta. No es solo la capucha, su postura es tensa, como si llevara dentro una energía negativa a punto de explotar. Tu perro, que hasta entonces estaba distraído, levanta las orejas y mira fijamente al hombre. Al otro lado de la calle, el señor de 68 años también se da cuenta. Aprieta un poco la correa de su compañero canino, que responde con un gruñido suave. Parece que el instinto animal entiende algo que los humanos todavía no podemos comprender del todo. El encapuchado sigue caminando, pero de pronto se detiene y da media vuelta. Echa una mirada rápida hacia el señor, otra hacia ti, y desaparece detrás de un gran árbol que adorna la acera. Tú y el anciano se miran con curiosidad y preocupación. ¿Quién será ese hombre? ¿Por qué actuar así de manera tan extraña? Intentas sacudirte esa mala sensación, pero el escalofrío no cesa. Tu corazón se acelera,
y te das cuenta de que no es solo una corazonada. Algo en esa escena está realmente mal. El paisaje, antes tan tranquilo, ahora parece cargado de tensión. Es como si la noche hubiera caído más rápido, a pesar de que el sol aún tiñe el cielo. Entonces, ocurre lo impensable. El encapuchado reaparece como si surgiera de las sombras. Esta vez, está justo detrás del señor de 68 años. En un movimiento rápido, lo sujeta, tapándole la boca con una mano. El perro del anciano ladra, desesperado por proteger a su dueño, pero el agresor le propina una patada sin piedad, alejándolo con un gemido lastimero. Al ver esa escena, tu cuerpo entero se paraliza por un segundo. Parece que el tiempo se detiene y solo oyes los latidos de tu propio corazón. Tu perro ladra como loco, intentando lanzarse, pero el miedo te mantiene clavado en el sitio. Piensas en gritar, pero la voz no te sale. ¿Qué hacer? En ese instante, el señor demuestra que no es un anciano indefenso. Con la mano temblorosa pero decidida, alcanza el bolsillo y saca un pequeño objeto que parece un llavero. En realidad, es un gas pimienta. Sin titubear, lo apunta al rostro del agresor y rocía 1, 2, 3 veces. Una descarga potente y ardiente golpea al encapuchado, quien retrocede gritando y frotándose los ojos, cegado por el dolor. El anciano, jadeando, aprovecha para apartarse. El encapuchado, ahora desorientado, suelta maldiciones mientras se aleja a trompicones, desapareciendo en la oscuridad entre las casas. Un segundo de silencio llena la calle. Tú, que estabas paralizado, por fin logras reaccionar. Corres hacia el señor, que se sostiene del tronco de un árbol para no caerse. Su perro se acerca, gimiendo, pero todavía está dispuesto a protegerlo con su vida. Ahora están ahí, en mitad de la acera. La noche parece más densa de lo que debería. Los faroles comienzan a parpadear, como si tuvieran problemas de energía. El anciano intenta hablar, pero tose. Tal vez un poco de gas pimienta también le irritó la garganta. Le preguntas si está bien. Con voz temblorosa, responde: Estoy bien, solo necesito respirar un poco. Casi no me dio tiempo. Su perro lame sus manos, como tratando de consolarlo. A pesar de su edad, el animal sigue alerta, observando cada rincón. Tu propio perro olfatea el suelo, inquieto, quizá percibiendo el rastro de miedo que flota en el ambiente. El anciano logra hablar con más calma. Joven, tenemos que irnos de aquí. No sé si ese hombre va a volver. Asientes, y ambos comienzan a caminar, sin dejar de mirar a los costados a cada paso. Las casas a su alrededor parecen demasiado silenciosas, con ventanas cerradas y cortinas quietas. Ni una sola puerta se abre para preguntar qué sucedió. Es como si todo el vecindario se hubiera sumergido en un sueño profundo. Peor aún, no quisiera meterse en problemas. Mientras avanzan, buscas tu teléfono para llamar a la policía, pero notas que no tiene señal o que la batería está muerta. El señor revisa el suyo y ve que está descargado. Es irónico cómo, en un mundo tan moderno, a veces quedamos aislados por la falta de un simple punto de energía o de cobertura, ¿verdad? La sensación de ser observado crece. Ya no es solo un escalofrío, sino la certeza de que hay ojos invisibles siguiendo cada uno de tus pasos. El viento frío recorre las calles, sacudiendo las hojas secas en la acera. Al crujir de esas hojas, parecen pasos furtivos. Y, al fondo, una vez más, las lámparas de los postes titilan, proyectando sombras que parecen cobrar vida por un instante. Aceleran el paso, con el corazón a punto de estallar. El señor sujeta la correa de su perro, que emite uno que otro ladrido corto, aún en guardia. Tú también jalas a tu compañero hacia ti, casi abrazándolo, buscando protección. La calle que conduce a una zona más iluminada y transitada se ve a lo lejos, con algunos escaparates encendidos y coches que pasan de vez en cuando. Por un instante, sientes alivio. Si llegamos allá, estaremos a salvo entre gente y luces. Ese hombre no se atreverá a atacarnos en público. Esa idea te llena de valor y avanzas más rápido, al igual que el señor a tu lado.
Pero justo en ese momento oyes un chasquido, como si alguien pisara una rama que se quiebra. El sonido retumba en la calle silenciosa y te golpea los oídos como una señal de peligro. Viene de una parte más oscura, donde un seto alto crea un corredor de sombras. Ahí, el encapuchado aparece otra vez. Se ve parcialmente su rostro, ojos enrojecidos y llorosos, todavía afectados por la pimienta. Su expresión es de pura furia. Te mira con odio, con los labios crispados en una mueca aterradora. El señor empuña de nuevo el gas pimienta, pero el encapuchado parece haber aprendido la lección y se mantiene a cierta distancia. Aún así, no retrocede. Avanza unos pasos, con los puños cerrados, como si quisiera atacar otra vez, a pesar del peligro del aerosol. Se oye un gruñido bajo del perro anciano, que se coloca delante de su dueño, dispuesto a defenderlo hasta el final. Notas el sudor corriendo por tu frente y el corazón retumbando en tus oídos. Todo tu ser te grita que corras. Tomas del brazo al anciano y ambos deciden que huir es la mejor opción. Las piernas parecen de plomo, pero el deseo de sobrevivir les da fuerzas para seguir adelante. A cada zancada, parece que el encapuchado se aproxima. Puedes oír tus propios pasos acelerados, junto con el repiqueteo de las patas de los perros intentando ir al ritmo. El anciano, con la respiración agitada, no se detiene. Aprieta la mandíbula y avanza por la penumbra. Por fin, llegan a la calle principal. Algunos comercios todavía tienen sus luces encendidas, y algunos coches pasan por ahí. Se detienen, jadeando, frente a una cafetería iluminada. La luz amarilla de las lámparas baña sus rostros, revelando el sudor, el cansancio, el terror. Se giran y ven al encapuchado parado en la esquina oscura, mirándolos desde las sombras. Vacila, porque ahora hay gente alrededor. Si da un paso más, habría testigos. Se esconde en una mancha de oscuridad, con la mirada fija en ustedes, como si prometiera venganza, pero finalmente se retira en la noche, perdiéndose en las sombras. Con las piernas temblando y el pecho ardiendo por el esfuerzo, ayudas al señor a entrar en la cafetería. Los perros, todavía tensos, se quedan cerca, como diciendo, misión cumplida, pero no bajen la guardia todavía. Una empleada, al verlos, va corriendo a traer vasos de agua y pregunta si necesitan ayuda. «Llamen a la policía», dice el señor, con voz temblorosa. «Nos han atacado. Hay un hombre peligroso suelto». La empleada asiente con decisión y hace la llamada. Mientras tanto, se sientan. La silla de plástico cruje al recibir tu peso. Al fin puedes limpiarte el sudor de la frente, sintiendo tu cuerpo aún tembloroso. El anciano, con su perro echado a un lado, te mira con gratitud. Si no hubieras estado allí, aunque estabas asustado, no sé qué habría sido de mí. Gracias, joven. Sientes un nudo en la garganta, sin saber qué responder. En realidad, piensas que no hiciste gran cosa. Quien fue verdaderamente valiente fue él, que usó el gas pimienta. Pero prefieres no discutir. Simplemente asientes con la cabeza y le devuelves la sonrisa. Varias personas alrededor preguntan: ¿qué pasó? ¿Están bien? ¿Necesitan un médico? Es difícil contar la historia sin estremecerse. Un hombre trató de atacarnos, pero logramos escapar. Con cada palabra, revives la escena en tu mente. El encapuchado saliendo de la nada, la patada al perro, el gas pimienta salvando la situación, la carrera desenfrenada. La voz se quiebra, pero logras dar los detalles esenciales. Minutos después, llega un coche de policía. 2 agentes descienden y hacen preguntas, tomando nota de la descripción del agresor, sus ropas, el poco que pudieron ver de su rostro y el lugar por donde huyó. Dicen que darán una vuelta por la zona, pero reconocen que será difícil encontrar a alguien sin más datos. Aún así, prometen hacer lo posible. Cuando parece que todo se ha calmado un poco, notas lo exhausto que estás, como si hubieras corrido un maratón. El anciano también respira con dificultad, pero acaricia a su perro, que, a pesar de haber recibido una patada, se mantiene firme y atento a su dueño. Es increíble cómo creemos conocer el lugar en que vivimos, dice el anciano, mirando por la ventana de la cafetería. Un simple paseo puede volverse una pesadilla. Estás de acuerdo, con el pecho oprimido de solo recordar lo que sucedió. Vuelven a tu mente esas primeras corazonadas,
aquel escalofrío que quizá era una señal de que algo no iba bien. Acaricias a tu perro, agradeciendo en silencio que haya permanecido a tu lado. Con el paso de los minutos, llega la hora de marcharse. El señor se despide y, a pesar del miedo, vuelve a su casa. Tú también necesitas regresar, pero la noche ahora se siente distinta. Cada sombra en la acera te pone en alerta. Cada ruido tras un arbusto te acelera el corazón. Hasta la brisa, antes tan suave, parece ahora un filo helado. Cuando finalmente llegas a tu hogar y cierras la puerta, es como si un gran peso cayera de tus hombros. Tu perro te observa con ojos comprensivos, como diciendo, ya pasó, ¿verdad? Sí, por ahora todo ha terminado. Pero en el fondo sabes que esa noche dejó una marca en ti. Aquella sensación de seguridad, la rutina tranquila, han adquirido un nuevo significado. Recuerdas que a veces nuestro instinto no se equivoca, y ese escalofrío inicial no fue solo una impresión, sino una advertencia. Al día siguiente, te enteras de que la policía no dio con el encapuchado. Desapareció sin dejar rastro, como una sombra nocturna que se desvanece con la luz de la mañana. Aún así, decides estar más alerta. Quizá cambies la hora de tus paseos o lleves un silbato de seguridad. El anciano, según te han contado, está bien, solo un poco dolorido, y su perro está en observación en el veterinario. Se muestra más cauteloso, pero no quiere vivir encerrado por el miedo y piensa seguir paseando a su viejo amigo. Si algo nos enseña esta historia, es que la rutina puede engañarnos. Esa sensación de seguridad que sentimos puede esfumarse en cuestión de segundos. Pero también aprendemos que un gesto sencillo, un gas pimienta en el bolsillo, un grito de auxilio, un amigo que se queda contigo, puede marcar la diferencia entre salir con vida o no. Así que, la próxima vez que salgas a caminar, recuerda este relato. Observa a tu alrededor, no para entrar en pánico, sino para valorar tu propia seguridad. Mantente cerca de quienes amas. Confía en tu instinto y no subestimes la valentía que puede aflorar en un momento de peligro. Finalmente, al recostar la cabeza en la almohada, tal vez oigas el eco de los pasos del encapuchado en tu memoria. Quizás solo sea el viento, o tal vez un recordatorio de que el mal puede estar esperando a la vuelta de la esquina. Pero la vida también está llena de personas con coraje, como ese señor de 68 años que llevaba gas pimienta, o como tú, que no dudaste en quedarte allí. Y eso es lo que vale la pena conservar en la mente. Duerme bien, pero no olvides echar un último vistazo a la puerta antes de apagar la luz. Al fin y al cabo, incluso en el silencio de la noche, nunca está de más asegurarte de que nada extraño acecha del otro lado. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate. Todo inició en una casa antigua, ubicada al final de una calle sin salida. ¿Has visto esas calles bordeadas de árboles enormes, con ramas que parecen brazos estirados? Era exactamente así. Durante el día, el lugar parecía bastante normal, con el sol iluminando las ventanas y pajaritos posándose en el tejado. Pero por la noche, la casa adquiría un aire diferente, como si cada rincón guardara un secreto. Tú tenías apenas 8 años y vivías allí con tu madre. Como cualquier niño, te gustaba jugar en el patio, correr detrás de las mariposas y dibujar a tus personajes favoritos. Pero, en cuanto caía la noche, sentías un hormigueo en el estómago. Parecía que el silencio de la casa se volvía más fuerte que cualquier ruido del día. Cierta noche, cuando ya estabas en pijama, calientito bajo las sábanas y casi quedándote dormido, oíste que alguien llamaba tu nombre. La voz venía de abajo, del sótano, ese lugar al que solo bajabas cuando tu madre te pedía ayuda para buscar alguna caja vieja. El corazón empezó a latir con fuerza, ¿sabes? Al principio creíste que podrías estar soñando, pero la voz se repitió, suave, casi un murmullo. Ven, te necesito. Era exactamente la voz de tu madre, pero con un tono algo apagado. Por curiosidad y un poco de miedo, saliste de la cama, con los pies descalzos sobre el piso frío, y avanzaste por el pasillo. La oscuridad se sentía densa, y cada escalón que bajabas crujía como si toda la casa pudiera oírte. Al llegar al sótano,
Trataste de encender la luz, pero la bombilla hizo un destello y se quemó. El lugar quedó sumido en sombras. Entre cajas polvorientas y un estante lleno de libros viejos, divisaste algo que parecía una silueta moviéndose al fondo. El susto te encogió el pecho y tuviste que contener un grito. De pronto, oíste de nuevo aquella voz, esta vez mucho más cerca. «Estoy aquí». Subiste corriendo las escaleras tan rápido como si estuvieras en una carrera. Fue en el pasillo de arriba donde, de pronto, te topaste con tu verdadera madre, que salía de la habitación. Ella se sobresaltó al verte tan pálido y te preguntó: «Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así?». Con la voz temblorosa, le contaste lo que acababa de suceder. Por supuesto, al principio ella pensó que sería una pesadilla o un juego de tu imaginación. Pero notó tu verdadero terror y decidió bajar contigo al sótano para averiguar qué ocurría. Con la linterna en mano, revisaron cada rincón, pero no encontraron a nadie. Ni una voz, ni un rastro de aquella silueta, solo las cajas antiguas, una alfombra vieja en el suelo y la bombilla quemada que colgaba del techo. Por más que buscaran, no había nada extraño. Sin embargo, el escalofrío seguía presente, esa sensación inquietante de que algo había estado ahí y se había escabullido. Después de aquella noche, la casa ya no se sentía igual. Durante el día, todo parecía normal. Ayudabas a tu madre, veías dibujos animados, hacías la tarea de la escuela. Pero al caer la noche, tu corazón empezaba a latir más rápido. A veces, estabas en la sala y te parecía ver una sombra pasar fugazmente por el rabillo del ojo. Otras veces, sentías como si alguien te estuviera observando mientras dormías. Comenzaste a tener pesadillas frecuentes. En una de ellas, te veías en el sótano sosteniendo una vela que titilaba. Al fondo, distinguías la figura de una persona de espaldas, con el pelo lacio que caía hasta los hombros y una postura extrañamente conocida. Parecía una mujer adulta, pero cuando se daba la vuelta, una sombra oscura cubría sus facciones. Solo alcanzabas a ver algo brillante, como un reflejo en sus ojos. Te susurraba algo que no entendías muy bien, pero sonaba desesperado. Entonces, la vela se apagaba de golpe y despertabas con el corazón acelerado. Tu madre lo intentó todo para calmarte. Preparaba té calentito, dejaba una lamparita encendida en tu habitación e incluso trataba de distraerte contándote historias antes de dormir. Pero nada funcionaba. Así que, una mañana de sábado, decidió que era hora de investigar la casa a fondo. «Vamos a hacer una limpieza general y a sacar esta mala energía», dijo ella con ese tono protector que tenía. Y así pasaron todo el día revisando cada rincón, quitando polvo de los estantes y recogiendo papeles viejos. El sótano era la prioridad. Era un lugar cerrado, lleno de cajas apiladas y telas de araña. Abrieron todo: cajas con libros viejos, ropa pasada de moda e incluso un pesado baúl que parecía no haber sido abierto en décadas. Entre todo ese desorden, hallaron cosas curiosas. Un álbum de fotos en blanco y negro, con gente muy seria y una casa que se parecía mucho a la de ustedes, solo que con menos árboles alrededor. Un osito de peluche con un ojo perdido y cubierto de polvo, pero que parecía haber sido muy querido por algún niño. Varias cartas amarillentas, con una caligrafía antigua, donde se hablaba de problemas de salud de alguien de la familia. Finalmente, en el fondo, encontraron un cuaderno con la tapa desgastada. En las primeras páginas había anotaciones extrañas, nombres de personas, fechas antiguas y algunas palabras casi borradas. Parecía pertenecer a alguien que había vivido allí mucho tiempo antes que ustedes. Al seguir pasando las páginas, descubrieron dibujos de un niño, casitas, árboles, muñecos con rostros tristes. Y algunas frases escritas con trazos temblorosos. «Escucho a mamá llamarme, pero ella no está aquí. La habitación está oscura. No puedo salir». Aquellas palabras te helaron la sangre. Era casi como si ese niño describiera exactamente lo que estabas viviendo. Imagina, alguien que, en el pasado, también oía la voz de la madre desde el piso de abajo, pero no era su verdadera madre. Tu madre te miró con preocupación.
Entendió que no se trataba de una simple fantasía tuya. Había algo muy antiguo ahí, buscando atención o ayuda. Tal vez fuera un espíritu o algún recuerdo amargo atrapado en las paredes de la casa. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo lidiar con algo así? Las siguientes noches, las pesadillas continuaron. Esta vez, además de ver a la figura misteriosa, oías con claridad aquella voz llorosa llamando. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?» Te despertabas empapado en sudor, asustado, con el pecho oprimido. Observabas el techo, intentando normalizar la respiración y convencerte de que solo era un sueño. Pero la sensación de que alguien estaba en tu habitación no se iba. Hasta que, cierta madrugada, abriste los ojos al escuchar tu nombre. Miraste el reloj, eran las 3 de la mañana. La puerta de tu cuarto parecía entreabierta y un tenue rayo de luz lunar iluminaba el pasillo. Entonces viste una sombra desplazarse rápidamente, como si alguien corriera. El pánico creció, pero algo dentro de ti te empujó a descubrir la verdad. Reuniendo coraje, saliste de la cama y pisaste el pasillo oscuro. Reinaba tal silencio que podías oír tu propio corazón. Paso a paso, te dirigiste hacia las escaleras que llevaban al sótano. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, ahora estaba abierta. Bajar cada escalón era un reto enorme, y el aire estaba tan helado que te punzaba la piel. Al fondo del sótano, divisaste la misma silueta femenina. Parecía tener el cabello largo y el rostro cubierto por una sombra imposible de ver. Alzó el brazo como pidiendo tomar tu mano o rogando auxilio. Dentro de ti, se mezclaban el terror y la compasión. Sentías que aquella figura no quería hacerte daño, sino que estaba pidiendo ayuda. De pronto, el sonido apresurado de los pasos de tu madre resonó en las escaleras. Entró con la linterna y la luz iluminó el lugar. Fue como si un soplo de viento hubiese barrido a la silueta, haciéndola desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, vieron algo brillar débilmente en el suelo, un collar antiguo con un colgante en forma de gota. A la mañana siguiente, decidieron buscar respuestas. Tu madre habló con parientes mayores, revisó documentos viejos y finalmente descubrió una verdad sorprendente. Aquella casa había pertenecido a tu bisabuela, quien tuvo una hija muy enferma. En aquella época, casi no había tratamientos médicos, y la niña pasaba casi todo el tiempo en una habitación cerrada o en el sótano para protegerla de corrientes de aire. Su madre trabajaba fuera y tardaba en volver. La niña clamaba por su madre, pero a menudo se quedaba sola, rodeada de oscuridad, miedo y tristeza. El collar que encontraron había sido un regalo de la bisabuela para su hija, a modo de amuleto de protección. Pero la niña falleció muy joven, dejando el objeto olvidado en el sótano. El sufrimiento de esa pérdida parecía haberse quedado impregnado en las paredes de la casa, como si la niña siguiera vagando, buscando a su madre que nunca regresó. Cuando tú y tu madre comprendieron esto, todo cobró sentido. La voz que escuchabas era de esa niña, impresa en la casa como un eco de su sufrimiento. Cada vez que un niño entraba allí, tal vez ese espíritu solitario trataba de contactar, llamando a la madre que jamás volvía. Entonces decidieron traer paz a aquella alma. Tomaron el collar y bajaron juntos al sótano. La luz de la linterna iluminó el mismo rincón donde apareció la silueta. Tu madre sostuvo el colgante con cuidado y, con voz suave pero decidida, dijo algo como: «Ya no estás sola. Sentimos mucho tu dolor. Ahora estamos aquí y queremos que descanses en paz». En ese instante, un viento ligero recorrió el sótano, agitando las cajas, como si una brisa hubiera entrado, aunque no había ventanas abiertas. Sintieron un escalofrío, no de miedo, sino de algo positivo, como si un abrazo invisible los envolviera. Fue la impresión de que aquel espíritu atormentado finalmente encontraba un poco de luz. La linterna titiló, se apagó un segundo y volvió a encenderse. Una sensación de calma inundó el lugar. El sótano, antes helado y asfixiante, ahora solo parecía una habitación antigua más, sin nada que temer. Se miraron mutuamente y entendieron que la despedida se había consumado. A partir de ese día, las noches volvieron a ser tranquilas.
Dormía sin pesadillas, sin pasos, sin susurros. Toda la casa se sentía más ligera, como si hubiese exhalado un gran suspiro contenido durante años. Aquella voz que tanto te asustó, en realidad, pertenecía a una niña solitaria, que no dejaba de llamar a una madre ausente. El viejo collar se guardó en un lugar especial, como un recordatorio de que el amor y la compasión pueden curar heridas muy antiguas. Y, cada vez que contemplabas ese colgante, sentías a la vez tristeza por la historia que descubriste y consuelo por haber contribuido a traer paz. Al final, la casa siguió en pie, sencilla y silenciosa. Pero ahora el silencio era sereno, ya no tenso. Podías jugar tranquilo en el patio, corretear y hacer ruido sin miedo, sin esa sensación de estar siendo observado. Y si alguien te preguntaba si de verdad habías visto un fantasma, sabrías responder que, más que un fantasma, se trataba de un alma de una niña buscando socorro. ¿La moraleja? A veces, lo que llamamos aparición no es más que una petición de ayuda que viene del pasado. Al comprender el dolor que quedó atrás y mostrar compasión, no solo liberamos a quien sufrió, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del miedo. Así concluye esta historia sobrecogedora, pero llena de ternura. Ahora, cada vez que la recuerdes, pensarás en el poder de la memoria y en cómo un gesto de amor puede iluminar incluso el lugar más oscuro. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.